A ver, gente, vamos entonces para la resonancia. Vamos para la resonancia, que es probablemente uno de los temas que más a la gente le interesa, y en América del Sur eso es una especie en peligro de extinción. Vamos para allá. Resonancia, es básico. La resonancia no es más. A ver, es un atributo adicional que se encuentra acá abajo, al final. Y lo que da la resonancia es un porcentaje de daño y vida. Ese porcentaje, ¿de dónde se calcula? Del atributo base de tu armadura legendaria. ¿Ya? ¿Qué armadura legendaria? Creo que incluso del set de todos los objetos. Armadura es desde todos los objetos, de todos los atributos bases que tú tengas, vas a obtener un porcentaje de daño y vida en función de la cantidad de resonancia. Me explico, con 4734 de resonancia, que es un bulto, para mí, yo tengo 236.70% de aumento de daño y vida de mis vida y daño base. ¿Cómo sé mi vida y daño base? Vienes acá, creo que está por acá también. No. A ver, lo que pasa es que el daño base es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atributo base. 725, por ejemplo. En el caso de mi casco. Yo tengo 725 de atributo base. ¿Y qué me da el casco? Daño. Ya, ahí tenemos que calcular que estamos sumando 725 para el daño. Luego venimos al hombro, por ejemplo. Atributo base, 725. ¿Ya? 725 y 725 se va sumando, ¿no? Arma y arma secundaria, lo mismo. Atributo base, 1440. Lo mismo con esta, porque todas las armas dan lo mismo. Y el arma secundaria da 570. ¿Ya? Todo eso se va sumando. Junto con el guante que les dije que es el único que da atributo base daño. Ya, haciendo que todos esos 725 de acá, de las armas, todo eso es mi atributo base. Cuando yo lo sumo todo, aplico la resonancia y este 236.70% que se obtiene por ir aumentando las gemas y demás, que ahora lo vamos a hablar, se le aplica a la suma de todo ese daño que les dije, de todas esas piezas, y eso es lo que me suma de daño acá. Ahí, dentro de ese daño está metido el daño de la resonancia. Lo mismo pasa con la vida. La resonancia calcula la base de todos los atributos bases de las piezas legendarias que dan atributo base vida, por ejemplo, que son pecho, muslera, eh, amuleto, cinto, botas, los dos anillos, los dos brazaletes. Todos ellos vienen con un atributo base, todos ellos se suman y a todos ellos se les aplica este 236.7%. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante de esto? Que el atributo base aumenta cada vez más a medida que más niveles de dificultad avanzas. Porque cuando tú, a ver, para que tengan una idea, cuando tú obtienes una pieza de Averno 3 que te pide nivel 500, tiene un atributo base de 25.192. El atributo base se mantiene, o sea, es así para todos los niveles de dificultad, para el mismo nivel de dificultad. En Averno 3, ningún pecho me va a dar más de 25.192 de atributo base. Hasta Averno 4, ese número no va a ser más grande. Y, por ejemplo, cuando ustedes lo comparan con el de Averno 3, es 24.007. ¿Ya? ¿Y qué es el problema acá? Que a medida que uno va mejorando, o sea, aumentando las dificultades en el juego, más va a multiplicar aquellos jugadores que tengan resonancia. Lo mismo pasa, por supuesto, con el casco, el daño, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que a medida que la dificultad en el juego aumenta, los jugadores que tienen más resonancia tienen más daño que en la dificultad anterior. Ligeramente, poco a poco se va a ir aumentando y se va a ir. A la primera no se nota, pero cuando ya tienes varias dificultades, 6, 7 dificultades, y tú tienes 1000 de resonancia, el otro sigue teniendo los 5000 de resonancia, te vas a dar cuenta de que en Averno 1 la diferencia entre ustedes era más pequeñita que en Averno 3. Eso es una base de la resonancia que es importante que sepan para que se den cuenta que si no te mantienes aumentando la resonancia, te quedas atrás, poco a poco te vas quedando cada vez más atrás. Pensé que la resonancia era únicamente de gemas legendarias. Sí, sí, la resonancia se obtiene con gemas legendarias. A ver, voy a dar un paso atrás. La resonancia, que es este atributo adicional que está acá, se obtiene solamente de gemas legendarias.
se acumula acá y se refleja acá. La suma de la resonancia equivale a un porcentaje de incremento de los atributos base, que es este 236.70%, y se va a aplicar a los atributos base de los equipos. Y lo que les comentaba era que el equipo a mayor dificultad va a tener mayor atributo base, por lo que va a multiplicar cada vez más, y un jugador que tiene más resonancia que tú, en Averno 1, y tiene la misma diferencia, va a tener cada vez más daño que tú si los niveles de resonancia se mantienen iguales. A ver, formas de obtención. La resonancia se obtiene, ustedes ya saben, ¿no? O sea, es muy básico, ¿ok? De las gemas legendarias. Hay varios tipos de gemas legendarias, ahora los vamos a hablar. Pero lo más importante es que las gemas legendarias se obtienen principalmente de fisuras antiguas. También puedes, con las perlas telúricas, crearte, que acá en los comentarios me estaban diciendo, te puedes crear la que tú quieras. Además puedes de distintas fuentes, como son eventos, obtener gemas legendarias pequeñitas. Ya, que por acá está, mira, por acá no, te dan 3, ¿no? Y así te puedes crear. Además, el mercader de empuñadura te vende cimeras legendarias. Hay muchas fuentes de obtener, bueno, muchas no, hay algunas fuentes de obtener cimeras legendarias. Y también están las cimeras legendarias, las cimeras verdes, perdón, que son las cimeras normales, que son estas que están acá, cimeras raras, que te dan extractos, fragmentos para que tú puedas crear, son estos fragmentos que están acá, para que te puedas crear gemas de 1 y de 2 estrellas. En el caso de las cimeras raras, te puedes crear gemas de 1 y de 2 estrellas, y además tienen una probabilidad de soltarte unas gemas de 1 estrella, un 5% de probabilidad. Y bueno, lo mejor son los fragmentos, que con los fragmentos tú puedes venir a Joyero y crearte alguna gema que te guste con 80 fragmentos hasta una de 2 estrellas. Te puedes crear también de 1 estrella. Lo más óptimo es crearte de 1 o de 2 estrellas. ¿Ya? Esa es una de las maneras. Y por supuesto la última manera, que es la más viable en donde se pueda usar el mercado, con platino. Con platino no porque vayas a comprar el platino con dinero real, sino porque tú puedes vender otros objetos en el juego, puedes hacer otras actividades y desviar los recursos para obtener resonancia. Esas son las fuentes de obtención. Ahora, en lo que me hacen alguna pregunta con respecto a eso, ¿cuál es el nivel más óptimo? Porque hablamos del nivel más óptimo para gemas normales. El nivel más óptimo para gemas legendarias. El nivel más óptimo es nivel 5. ¿Por qué? Porque en el nivel 5, voy a buscar una acá en el nivel 5, mira, esto. En nivel 5, todas las gemas te dan un efecto, para empezar, que es el hallazgo mágico. ¿Dónde está? Ajá, aumentar la probabilidad de encontrar objetos mágicos. Que el hallazgo mágico no es más que un atributo adicional, que solo se obtiene de esa manera también con gemas legendarias, que llegan a rango 5. Este hallazgo mágico lo que hace es aumentar la rareza de los equipamientos que te salen en mundo abierto o en recompensas que te suelten los monstruos. ¿Y esto por qué es bueno? Porque te ayuda a mejorar las armaduras y al final todo se retroalimenta, ¿no? Y para un jugador que se está poniendo al día, farmear es importante. Incluso para un jugador que ya está al día como yo, ¿no? Porque me pueden dar también, existe una probabilidad de que me den más equipos legendarios. Eh, entonces, si me dan más equipos legendarios, pues puedo mejorar un poquito mejor mi índice de combate, buscar alguna magia que me interese, como la que les comenté de esta del escudo, ¿no? Entonces, claro, al final me interesa que este hallazgo mágico esté lo más alto posible. Entonces, el número mágico para todas las gemas legendarias es 5. Lo ideal es que tú tengas todas tus gemas en nivel 5 por lo menos. No importa la, la gema, ¿no? O sea, si tiene una estrella de 2, de 5. Sobre todo si te estás poniendo al día, lo ideal es que sea rango 5 para que aporte al hallazgo mágico. Ahora, ese hallazgo mágico no aumenta siempre en el mismo valor. Una gema de una estrella te da solo 5% de hallazgo mágico en rango 5. Una de 2 te da 10% y una de 5 estrellas te da 15%. Haciendo que si tú tienes el máximo alcanzable ahora mismo, pasivamente es 120%, porque yo tengo 15 por 8 ranuras, 120%. ¿Ya? Entonces el número mágico para tener una gema aumentada de nivel es 5, porque además la puedes despertar. A partir de rango 5, recuerden que ahora se pueden despertar el equipamiento, y despertar el equipamiento te da daño o reducción de daño.
de determinada habilidad que tengas en esa esencia, ¿no? De esa armadura. Entonces, claro, es muy importante priorizar, llevar la gema rango 5, despertarla para que te dé todas esas bonificaciones. Fíjense cuántos beneficios hay en tener el rango 5. Solo el hallazgo mágico y además tienes, luego que te compras el eco, por supuesto que cuesta 10.000 de platino, no es gratis, pues tienes acá en el caso de esta esencia, por ejemplo, tengo un aumento de un 10% del daño de consagración, que al final es más daño. Y no tener eso es una desventaja con otros jugadores, porque no es difícil de alcanzar además. Ya, además de que, por supuesto, en rango 5 la gema va teniendo su efecto cada vez más fuerte, ¿no? Porque en rango 1, una gema rango 1, pues tiene un valor en su efecto y a medida que va aumentando, pues tiene un valor más alto, ¿no? Entonces, rango 5 me parece que es el punto a donde de que todo el mundo tiene que estar siempre, ¿no? Siempre mantener la ranura en rango 5. Leo un momentico un comentario que me pusieron. Es que no sé si estaré haciendo lo correcto, llevo poco tiempo y estoy en un 1000 de resonancia. Lo mejor que tengo es una gema 3.5, rango 3, varias otras de 2 de 5, pero no he querido subirlas ni las de 1 o 2 estrellas. Hay un problema con el equilibrio. Sobre todo ahora que es tan beneficioso tener el rango 5 por lo de despertar que antes no se podía. Y es que al principio la gente prefería buscar resonancia a como diera lugar, sin importar el efecto de la gema. O sea, no querían gemas de 1 y de 2 estrellas, querían una gema de 5 estrellas en el nivel que pudiera, nivel 2, nivel 3, ¿por qué? Porque daba más resonancia. Pero mi muy humilde opinión es que hay que partir de tenerla despertada y en rango 5. Porque los beneficios que te da, teniendo en cuenta que aquí lo que más se hace es PvE, son demasiados. Y sobre todo, si estás en este directo, algunos serán veteranos, pero otros son bastante nuevos y no tienen sus armaduras a nivel 30. Y para que llegues a nivel 30 lo más rápido posible y puedas ya estar en un punto donde tú puedas hacer lo que quieras, necesitas el hallazgo mágico. ¿Por qué te va a ayudar? Porque vas a estar bastante tiempo farmeando. Y si agregan nuevos niveles vas a estar incluso más atrasado. Y además en el rango 5, lo que les digo, se despierta la ranura y importante decirles que la ranura despertada no se nerfea en PvP. Así que ese aumento del 10% de daño que tengo en esta habilidad no se nerfea. Sin embargo, el efecto de la gema sí. Entonces es una especie de compensación. O sea, compensas que está subiendo de nivel la gema. Solo te está dando, digamos, que resonancia o no te está dando casi resonancia, pero adquieres un efecto que no se nerfea y te está aportando. Es un extra. Sin embargo, si tienes una gema de 5 estrellas en rango 2, rango 3, ni tienes el hallazgo mágico, ni tienes un buen efecto de gema porque lo tienes bajito. No sé si tengas demasiada resonancia tampoco como para decir, no, es que lo compensa, no creo. Y tampoco tienes el bonus de despertar. Entonces pierdes mucho más de lo que ganas. Entonces, como jugador nuevo, rango 5, no importa que sea una gema de 1 estrella, o de 2 estrellas, o de 5, debe estar en rango 5 despertada. Ahora, gemas de 1, de 2 y de 5 estrellas. Cuando estaba hablando de la obtención de las gemas acá en la fisura, les comenté que se pueden obtener de Cimera Legendaria y Cimera Legendaria Eterna. ¿Qué pasa? Que esto también tiene una probabilidad. Existe aproximadamente un 70% de que la gema que te caiga cuando tú tiras una Cimera Legendaria sea de 1 estrella. Como un 20%, 20 y algo, anda por ahí. Para que te caiga una de 2 estrellas y un 5% o por ahí de que te caiga de 5 estrellas. Ahora, cuando esa probabilidad define que te va a caer una gema de 5 estrellas, caemos en otra ruleta, otro pool. Ese 5% se convierte en este caso en el 100%, digamos que ahora tu gema de 5 estrellas va a estar sujeto a una probabilidad. Y es que va a tener alrededor de un 70% parecido, ¿no? 70% de que sea 2 de 5, como un 20% de que sea 3 de 5, y así, un 4% de que sea 4 de 5, y un 1% creo que es de que sea 5 de 5, no, menos de un 1% creo que es. Anda por ahí. El tema es que es una probabilidad dentro de otra probabilidad, haciendo que sea bastante complicado conseguir una 5-5. Para que se hagan una idea, a mí me ha caído, muchísima suerte tuve porque no he tirado tantas cimeras, una sola 5-5. Y fue esta. Ni siquiera fue buena. Fue Fragmento de Fuego Infernal y la puse. La puse porque me ahorra mucho platino. Entonces, las gemas de 1 estrella son muy fáciles de obtener. El juego te las regala, Blizzard te las regala, las cimeras te la dan a la patada. Lo bueno que tiene, tampoco tienen tan buenos efectos. Las gemas de 1 estrella no son las que más resaltan.
Son gemas que vas a tener durante muy poco tiempo. Y tengo que decir que la que más resalta, si tenemos que hacer una mención especial para contenido PvE, porque recuerden que todo esto es transitorio, a medida que tú vas jugando, tú vas a querer mejorar tus gemas, y las gemas de una estrella son transitorias, son las primeras. Pero hay una que puede durarte un poquito más de tiempo usándola, que es Ojo Adversánico. ¿Por qué? Porque Ojo Adversánico te va a aumentar porcentaje de daño, haciendo que en su nivel más alto, que es 10, te dé más 10%, 16% de aumento de daño. Y lo que ocurre con las gemas, que lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, lo menciono ahora, es que cuando estás haciendo PvE, el aumento porcentual es mucho más beneficioso que la resonancia. Porque el aumento porcentual se aplica, el aumento del efecto de la gema, ¿no? Digamos que Ojo Adversánico, 16%, lo tienes en rango 10. Ese 16% se aplica sobre todo tu daño. Todo este daño. O sea, yo voy a aumentar 16% de 32.580. Para que se hagan una idea, aproximadamente son unos 4.700 de daño más. Más de 4.700 de daño. Extra, solo por tener Ojo Adversánico. Por supuesto, si yo me equipo Ojo Adversánico y me quito una de estas gemas, este daño va a bajar y se va a aplicar al daño que me quede, porque voy a estar bajando resonancia. Y ya les comenté cómo funciona la resonancia. Ahora, ¿por qué es mejor el daño de efecto que la resonancia? Por lo que les expliqué, se aplica a este daño de acá, que es el total. Y la resonancia se aplica al base. Y el base es bastante menos. El daño base es menos. Este es todo el daño obtenido de todas las fuentes. Incluye fuerza, turmalinas, eh, la resonancia, lo incluye todo. Y el efecto de la gema va a usar todo el potencial que tú tienes como daño. Entonces, lo que va a pasar con la resonancia es que va a aportar a este número y no al número total. Entonces, por eso es que cuando uno se construye con gemas de 2 y de 1 estrellas para aumentar daño, hace bastante más daño que a veces que una ballena. O que yo, por ejemplo, que tengo 4.734 de daño. Porque mis gemas no están orientadas a hacer daño por efecto. Están orientadas a resonancia. Y la resonancia aporta a este número, pero no por encima de ese número, con un efecto. Entonces, nada, este es mi número. Pero, por ejemplo, si yo me equipo acá un ojo del versánico, me va a bajar la resonancia. Me voy a quitar esta gema para que pueda visualizarlo un poquitico, aunque sea un poquitico para que puedan palparlo. Engarce de runas. No, runas no. Gemas. ¿Dónde es? ¿Dónde están gemas? Me equipo acá, por ejemplo, esta de acá. ¿Ya? Digamos que yo me equipo esta gema. Vamos a decir que es ojo adversánico. Ok. Vamos a decir que es ojo adversánico. Ojo adversánico me da 150 de resonancia. Porque es una gema de una estrella y en rango 10 me da 150 de resonancia. ¿Ok? Entonces, si yo me equipo un ojo adversánico, me va a bajar como a 30.000 de daño. Más, porque esta gema me da 30 de resonancia. Porque está en rango 1. O sea, me va a dar, vamos a decir, 31.000 de daño. Y yo bajé de 32.000 a 31.000. Fíjense, o sea, bajé 1.000 de daño nada más. Pero ojo adversánico, ¿qué me va a dar? En rango 10. El 16% de esto. ¿Que cuánto es? Lo que les dije. Unos 4.500. O sea, 3.087 más 5% más son 1.500. 4.500. Al final que voy a tener 34.000. Voy a tener unos 35.000 de daño en papel cuando vaya a hacer daño en PvE. Y nada más que me cambié una gema. Y claro, mantuve la mayor cantidad de resonancia. Tengo un valor súper alto de base. Pero tengo un daño porcentual por encima muy alto. Entonces, ahí está. No sé si creo que lo expliqué bien, pero bueno. Ahí está el tema con por qué una gema de 1 y de 2 estrellas que aumente daño porcentual es más potente en PvE, como esta por ejemplo, que la resonancia. Ya desglosé el tema de gemas de 1 de 2 estrellas y por qué son más rentables para hacer PvE. Pero bueno, les hago el seguimiento si eres un jugador nuevo. Tú al principio vas a tener gemas de 1 estrella, la vas a subir a rango 5 y lo más rápido que puedas vas a conseguir tu gema de 2 estrellas para subirla a rango 5. Y lo que vas a tratar es mantenerte siempre en rango 5 con las condiciones que te dije. Despertada la ranura, tu gema de 2 estrellas, la más óptima para la actividad que vas a hacer. Hay gemas muy buenas, con medio fervoroso, por ejemplo. ¿Dónde está? Esta misma de acá. Apretón de dolor.
Si quieres una gema de una estrella, porque haces mucho PvE, que te aumente el daño y demás, por lo que les expliqué, Ojo del Bersánico es muy buena. Y así vas construyéndote con gemas que te permitan mantener el equipamiento de espectador. ¿Cuándo vas a cambiar? Cuando ya tú puedas subir una gema de 5 estrellas. Y aquí vamos con las gemas de 5 estrellas. Por cierto, en el mercado las gemas evidentemente de 1 y de 2 estrellas son más baratas, pero yo no recomiendo gastar platino nunca, a menos que quieras poder de gema. Y lo compres lo más barato que puedas. Porque estas gemas se pueden crear con cimeras verdes o sea, se pueden obtener gratuitamente. Y el platino es una moneda que hay que pensarlo más, o sea, más meticulosa. El platino es una moneda PvP. O sea, traten de extrapolarlo a eso. O sea, el platino es para cuando tú quieres ya construirte PvP, porque lo que necesitas es poder y de la manera que se puede obtener y poder organizarte para ello, el platino es la moneda que te va a ayudar. Porque es la más poderosa, no es como el dólar. El platino es como el dólar. Entonces, pasando ya a las gemas de 5 estrellas. Las gemas de 5 estrellas, por cierto, rápido, para que no se me quede nada. Las gemas de 1 estrella te dan 15 de resonancia por cada nivel, hasta 150 en rango 10. Las gemas de 2 estrellas te dan 30 hasta 300 en rango 10. Y ahora vamos para las gemas de 5 estrellas, que comienzan con 30 de resonancia cuando son rareza 2 de 5. Estas de 30 de resonancia no son muy buenas. Realmente yo no recomiendo que te pongas ninguna de estas. Lo ideal es que cuando tú te vas a equipar ya de gemas de 5 estrellas, para empezar, ya tú vas trabajando con copias de la gema en tu inventario de la gema que quieres, las vas acumulando. Y para llevarla a rango 5 necesitas 8 copias de una gema. Ya les dije que la transición es complicada. Bueno, es complicada. Necesitas 8 copias de la misma gema. Y cuando tengas 8 copias de la misma gema, necesitas poder de gema para subirla. ¿Por qué 8 copias? Porque va a estar en rango 5 cuando la subas. Y ya sé que a gente va y no le gusta la idea de quedarte tanto tiempo con recursos en el inventario sin usarlo. Pero tú puedes alguna ponértela porque es muy buena. No tienes que andar con las 8 gemas despertadas. Yo te estoy diciendo lo más óptimo, sobre todo para cuando vayas a farmear. Pero tú te puedes poner alguna de 5 estrellas que te guste, que sea muy buena, ya aunque esté en rango 4, que solo requieres 3 copias. Entonces, a medida que más estrellas tiene la gema de 5 estrellas, más resonancia te aporta, siendo 100 por cada nivel el máximo, en una gema 5-5. Por cada gema 5 de 5-5 que tú tengas, o sea, cada rango de una gema 5-5 te va a dar 100 de resonancia. Yo la tengo en rango 6, son 600 de resonancia. Dato importante que cuando tú despiertas una gema, además de todos los beneficios que les dije, tú puedes poner gemas dentro que te van a aportar otro buchito de resonancia y algunos atributos especiales como son aumentar daño al ataque principal y esas cosas. Las gemas de 5 estrellas están orientadas a PvP. ¿Por qué? Porque en PvP el efecto de todas las gemas, la mayoría de los efectos, no todos, se nerfean en 2 tercios de su valor. O sea, si tú tienes un Jade ensangrentado como este y tú vas a PvP, este aumento de daño, tú vas a tener 1 tercio de ese aumento de daño. 2 y pico porcentaje. ¿Ya? Entonces, el efecto de la gema pasa a un segundo plano. Y ya, este valor de acá, que al principio era súper valorado por el efecto de la gema, cobra relevancia. ¿Por qué? Porque ya un ojo del bersánico no va a sumarte todo lo que te sumaba cuando les estaba comentando sobre ojo del bersánico para PvE. Sin embargo, te va a sumar bastante menos. Y además, como te da poca resonancia, no te va a estar dando vida tampoco. Entonces, ya necesitas que este valor base sea más sólido. Y eso es lo que no te da una gema de 1 y 2 estrellas con su efecto. No te da una gema de 1 y 2 estrellas, no. No te da el efecto de la gema. El efecto de la gema no te da una seguridad. No te da un valor sólido. Te da un valor, vamos a decir, subjetivo, ¿no? O sea, es mucho más nerfeado y además la resonancia no solo te da daño, que es lo que estamos hablando, también te da vida. Que no la hemos tenido, no la hemos comentado, pero al final termina sumando 2 atributos cuando tú para PvE te enfocas solo en daño. Y ya en PvP necesitas también la vida. Y aquí es donde te digo, la resonancia, cómo se construye mejor es con gemas de 5 estrellas. Tú puedes mitigar un poco la falta de resonancia con clases como Bárbaro.
que no se muere, que tiene una inmunidad a la muerte, ¿no? Y sobrevive y más o menos usa gemas de daño para pimpinear un poco, luchar un poco la vida ahí. Pero la verdad es que cuando vas a luchar contra jugadores que ya están ya sólidos, eh, necesitas estadísticas. Necesitas estadísticas. Y la manera de ganar estadísticas sólidas es con resonancia. ¿Qué se nerfea más en PvP? ¿La resonancia o los atributos secundarios? Eh, la resonancia, tengo que decir, pero el problema es que la resonancia se nerfea para todos. Haciendo que al final, si se nerfea para todos, no se nerfea para nadie. O sea, al final no hay nerfeo. Si todos bajamos en proporción el mismo valor aproximadamente, no se nerfea para nadie. Entonces no hay nerfeo. Se dice que se nerfea, pero lo que se nerfea es para que las ballenas que son más grandes tengan un poquito, o sea, se nerfeen un poquito más, pero tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto, así que para jugadores normales no se nota tanto. O sea, mi resonancia, por ejemplo, nerfeada comparado con otro jugador que tenga 3000, no hay mucha diferencia. Entonces, no, prácticamente no hay nerfeo. Entonces ya, gemas de 5 estrellas creo que ya quedó claro. Son lo mejor para PvP. Recuerden que también no solo te dan resonancia, también te dan un efecto que se nerfea, ¿ok? Pero es la misma situación que una gema de 2 estrellas o de 1 estrella. Entonces, al final, más o menos están en la misma situación. Aquí lo que puede variar es el efecto de la gema que puede tener más o menos impacto. Y aquí yo abogo por las gemas que tienen un impacto directo, físico, por llamarlo de alguna manera. Y son gemas que en vez de aumentarte efecto de daño, tienen un efecto físico, como por ejemplo que te caigan unos meteoritos y te empujen. Eso es un efecto que te entorpece, ¿no? Que te aporta una molestia, ¿no? Que, como por ejemplo el caso de Onda de Kill, que te golpean y alrededor aplica una ceguera. Esos son efectos de gemas muy buenos porque no van con el daño, o sea, afectan la situación. Y si afectan la situación, te permiten con habilidad ganar ventaja de la situación, ¿no? Entonces, para PvP yo recomiendo que sean gemas de 5 estrellas, pero sobre todo orientadas más que a daño, sino a molestar, a pérdidas de control, como es lenteos, empujones, que si atraer a todo el mundo al medio, cosas así, ¿no? Esta tiene una probabilidad de aturdir el lobo, que a casi nadie le gusta. Tiene una probabilidad que si el lobo te golpea a los enemigos, pues aturdir también, ¿no? Así, ese tipo de cosas me parece que son las más últimas en PvP. Yendo a lo que tiene que ver con gemas auxiliares, que mira, no lo tenía puesto en ninguna parte de... Cuando tú tienes una gema, tú le puedes poner un auxiliar. Las auxiliares, ¿qué pasa? Que están más orientadas para el late game. Cuando ya tú estás muy avanzado, cuando ya tú eres un veterano, cuando ya tú tienes tus gemas de 5 estrellas, que eres incapaz de cambiarlas, porque no hay manera de que alguien te recomiende que te busques de nuevo 8 copias para que vuelvas a subir una gema a rango 5 y abandones la que ya subiste a rango 5, porque eso es una locura, porque es mucho. Ahí entran las gemas auxiliares. Y las gemas auxiliares no son más que una opción de emergencia para tratar de aprovechar lo que esté más óptimo en el momento del juego. En el juego sacaron Consecuencia Caótica hace poco, relativamente poco, y Consecuencia Caótica es una gema muy buena. Yo ni siquiera la tengo porque quiero que me caiga, no la quiero comprar. Entonces, Consecuencia Caótica es una gema que yo recomiendo a todo el mundo que la tenga. Pero ya yo tengo todas mis gemas. Yo no voy a empezar de nuevo con una gema que además es tan buena que es demasiado cara. Porque no me renta, porque si no nunca voy a llegar a 5000 de resonancia. Entonces, ¿qué es lo más óptimo? Tengo una copia y ponla como auxiliar. Porque como auxiliar para PvE va a ser extremadamente buena. Y para PvP puede que tú tengas una gema muy mala que ponerla como auxiliar va y te sirve. Va y no, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar o cambiarlas es una locura. O sea, es una locura y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es lo más, digamos que adultos posible y aceptar que las cosas son así y no podemos cambiarlas porque si no vamos para atrás. Y aquí es donde yo hago videos como las mejores gemas como auxiliar para estos casos. Los efectos de gema, a ver, lo que les dije, el efecto de gema se nerfea en PvP, no todos los efectos, así que es importante que sepan que no todos los efectos. Porque, por ejemplo, el efecto de esta gema que está acá no se nerfea en PvP, que es la inmunidad. Esta gema es muy buena porque cuando baja el 50% de la vida, durante 4 segundos, que esto es un buff, se puede alargar, no te hacen daño con ataques primarios.
Entonces es una gema que en PvP viene muy bien porque no te nerfeas, ¿no? Lo mismo con Jade ensangrentado. Jade ensangrentado no es porque sea Jade ensangrentado, es así se nerfea. Lo que pasa es que la velocidad de movimiento no se nerfea de ninguna manera, de ninguna fuente. Hay magias que no se nerfean de ninguna manera, atributos secundarios. Y uno de ellos es la velocidad de movimiento. Otras gemas como los efectos que tienen impacto que les comentaba no se nerfean, que son por ejemplo el empujón, ¿cómo que se llama? El hacer retroceder. Estas de hacer retroceder no se pueden nerfear, o sea, aunque estés en PvP, no te va a hacer retroceder un poquito menos, ¿no? Entonces lo que se nerfea son otras cosas de la gema, como el daño. Estos son efectos muy prácticos que cuando vas a PvP no se nerfean. Básicamente no se nerfean, porque lo más importante, tú lo estás usando. Y pasa también con Fauce de las Profundidades, que el remolino sí o sí te va a traer, no va a tener ninguna diferencia en PvE como en PvP, y igual el bicho te va a empujar hacia arriba, entonces es como que si no se nerfeara, ¿no? Eh, ya, por ahí va el tema de los nerfeos en PvP, y por eso es que yo oriento gemas que tengan ese tipo de efectos. Respecto a distintas clases, las gemas legendarias. Las gemas legendarias son mejores o peores según la clase. Tú eres un, no sé, un cazador de demonios, por ejemplo, y te viene bien eh, esta barril de tonel óreo, creo que se llama acá, Glunkask. Glunkask, que es tonel óreo. Esta gema te viene bien si eres un cazador de demonios, porque vas a hacer daño con tu ataque primario, ¿no? Y aumenta mucho velocidad de ataque, lo que está orientado, pero tengo que decirte que el efecto de la gema también es como los atributos secundarios. Están sujetos a la construcción de tu personaje, porque tú te puedes aumentar mucha velocidad de ataque y buscar la manera de aumentar mucha velocidad de ataque. Cruzado, por ejemplo, ahora mismo tiene muchas esencias que te aumenta velocidad de ataque y te potencian eso, ¿no? Aunque no ataca a distancia como el cazador de demonios, que está más cómodo, ¿no? Entonces tú te puedes poner gemas de ese tipo, haciendo que las gemas legendarias también se adapten a cualquier situación según lo que vayas a jugar. Y como el meta varía tanto, porque mañana sacan unas esencias que hacen que tu ataque primario sea lo mejor, pero pasado sacan otras que ya es mejor tirar habilidades o sangrados o lo que sea. Aquí también va un punto de conformidad y donde tienes que aplicar gemas auxiliares para adaptarte a la situación, ¿no? Porque de lo contrario tienes una gema que no te sirve para nada o te sirve poco. Tú puedes escoger ahí. Mira, por ejemplo, yo tengo voluntad concentrada en rango 6. No es una gema espectacular. La tengo de 5 estrellas en rango 6, da muchísima resonancia. La tengo por eso. Tengo puestas a ensangrentado encima de ella como auxiliar, porque yo actualmente no estoy usando habilidades de avance rápido. Pero si yo fuera un tempestario, va y esa gema no le ponía encima a ensangrentado. Entonces, con el tema de las gemas de las gemas de 5 estrellas, yo generalmente recomiendo que el efecto pase a segundo plano y que ustedes se enfoquen en la resonancia. Mientras más barata la gema, más resonancia te da y, y te puede aportar muchísimo. Y luego le pones una auxiliar. ¿Por qué? Porque en el futuro sacan una gema súper rota y le vas a poner una auxiliar por encima porque sí, porque no puedes hacer otra cosa. Porque al final la vas a cambiar. No importa si esto es ahora mismo, no sé, digamos una 5-5, una Fauce de las profundidades, que es decente. Ya, mañana sacan una que es mejor que Fauce y no tienes dónde ponerle, la vas a poner encima de Fauce. Así Fauce te haya costado 640.000. Entonces, como juegas a largo plazo, yo lo que recomiendo es lo que se queda con la gema, que es la resonancia. La resonancia creo que es lo que se queda y en muchos casos, eh, para mí, lo mejor es visualizar el juego de esa manera, de la base. Lo básico, ¿qué es? Lo más importante, el atributo, el daño y la vida que me ofrece. Bueno, pues eso es lo más importante. Me voy a ahorrar platino, voy a avanzar más rápido, voy a aumentar más daño y vida porque me va a costar más barata. Luego nada más necesito una copia cualquiera para que sea un efecto medianamente decente. O si es para PvP, lo único que necesito es su primer efecto porque es lo suficientemente impactante como para que ya sea útil. Pues no importa. Si yo tengo equipado una Swenson, un tormento de Swenson para PvP, si al final le voy a poner encima un fragmento de fuego estelar. Da igual. El tormento de Swenson me salió. Vamos a ver cuánto está. El tormento de Swenson. No, no está en 5.5. Pues está caro como loco. Bueno, no, el tormento de Swenson no, porque es muy mal ejemplo. Pero fragmento de fuego estelar es muy buen ejemplo esta que está acá. 323. 323 y me compré las otras 7 copias que necesito en 30.000. ¿No?
te gastaste 600, más de 600.000, vamos a decir, a ver, 600, 330.000, ok, 630.000 te gastaste en una gema rango 5, 5, 5, 630.000, que ese es el precio que me he gastado en varias 5.5 en algún otro momento. Y te compraste una copia de Fragmento de Fuego Estelar en 44.000. Al final te salió una gema 5.5 con un efecto que estás usándolo óptimo para PvP en menos de 700.000 y ya la tienes ya a tope, ya haces tu gema y ya está, ya tienes tu resonancia, tienes 500 de resonancia metido ahí adentro. Ya, esto está sujeto a opinión también. Yo sé que mucha gente prefiere el efecto de la gema y demás. Yo lo enfoco, la gema de 5 estrellas está enfocada para mí, para PvP. Y por eso hago este análisis tan 2 más 2. 2 más 2 me da 4 y ya está. Ya, conclusión. Conclusión, genial. Ya vamos para la conclusión y ahora vamos para la comparación. Gente, conclusión. La resonancia es una apuesta segura. Una apuesta segura que no tiene por qué ser tan cara. Es cara. Pero ustedes pueden buscar la manera de gastar lo menos posible para aumentarla. Cuando te enfocas en resonancia completamente, te puedes buscar la gema más barata y aumentarla. Ya sea porque quieres el cosmético de alas, porque quieres tener más daño y vida en PvP. Pero lo que hay que concientizar es que la resonancia es para PvP. Es un atributo que va a funcionar como base. No es el atributo base, pero va a funcionar como base para aumentos de daño, de efectos de daño provenientes de otras fuentes. Como es el caso de Ojo de Pensánico, Jade Ensangrentado, ¿no? Va a usar este valor. Y este valor se alimenta de la resonancia. Al final, la resonancia es más para PvP precisamente porque te genera el número sólido. Si se fijan, la resonancia te muestra acá, todos estos números se suman acá, pero cuando tú te aumentas un efecto de daño, como es Jade Ensangrentado, por ejemplo, que está por acá metido como auxiliar, no se refleja acá. Yo me quito Jade Ensangrentado acá y van a ver que sigo con 32.543. Por ejemplo, vengo acá, gema auxiliar, me quito, sigo 32.543. O sea, el efecto de la gema está sujeto a este número es el más valioso y este número se alimenta con resonancia. Además de otras fuentes, pero con resonancia. Y entonces, claro, los efectos de gema cuando tiene que ver con PvP, fíjate, ni siquiera lo muestran ahí. Entonces, ya ahí más o menos se lleva una idea de lo importante que es para PvP la resonancia. Luego el efecto de la regema creo que está más enfocado al impacto que puede tener, impacto físico, como son mover a los oponentes del lugar, ponerlos lentos, más que el daño, porque, lo dicho, el daño del efecto se va a nerfear y no te va a servir. Y ahora vamos a pasar con la comparación. Vamos a pasar con la comparación entre atributos secundarios y resonancia.